Buenas tardes para todos. El día de hoy en este pequeño video vamos a hacer una breve explicación de las guías 1 y 2, pero nos vamos a centrar en un tema principal que va a ser la literatura propia de la Edad Media. En clase, como vimos, sabemos que la literatura de la Edad Media es una literatura que se hace entre el siglo V, cuando cae el Imperio Romano, hasta 1492, donde cae 93, donde cae Constantinopla, o no, 1492, donde ocurre el descubrimiento de América. Sabemos también que la literatura o que la Edad Media se va a constituir en la Baja Edad Media, en la Alta Edad Media, y que además va a tener algo que llamamos las artes, las 7 artes, que van a ser la aritmética, las humanidades, entre otras tantas. ¿Listo? Bueno, esos son datos básicos principales. Sabemos pues también que dentro de la Edad Media lo que se fundamentó fue el feudalismo y esto generó pues unas dinámicas sociales donde estaba el rey, el clero, los señores feudales y pues sus vasallos. ¿Listo? Pero ahora, dejando de lado pues estas características históricas o socioculturales de la Edad Media, nos vamos a centrar principalmente en cuáles fueron sus características literarias. Entonces, la literatura de la Edad Media se va a caracterizar por 4 elementos principales. El primero va a ser la oralidad, es decir, que la mayoría de la literatura propia de la Edad Media va a ser transmitida oralmente por unos personajes que vamos a llamar juglares. ¿Listo? Los juglares eran personajes bufones, generalmente de origen humilde, que iban de pueblo en pueblo con diferentes instrumentos, tocando y cantando y contando hazañas o las historias o los poemas propios de esa época. ¿Listo? Segunda característica, dado que estos juglares pues se sabían todo esto de memoria, la mayoría de textos que se escribieron dentro de la Edad Media están escritos en verso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque era mucho más fácil recordarlos. La tercera característica es el carácter anónimo de la mayoría de las obras que fueron escritas durante la Edad Media. Precisamente, dado que nuestros juglares pasaban de pueblo en pueblo y que esto incluso se transmitía de generación en generación, de boca a boca, pues no se puede rastrear fácilmente cuáles son los autores de cada uno de los fragmentos que nos han llegado a nosotros en la actualidad. Y finalmente está esta relación que posee la idea entre la imitación y, perdón, la imitación y la originalidad. ¿Listo? No importaba realmente si era original o era una imitación, siempre y cuando pues el juglar pudiera demostrar sus capacidades prosaicas o de expresión lírica en estos. Entonces, esas vendrían a ser nuestras 4 características básicas de esta literatura. Ahora bien, esta literatura la podemos dividir en, grosso modo, 2 vertientes. La literatura tradicional de la Edad Media, que van a ser las jarchas, las cánticas de amigo y los villancicos. Las jarchas van a ser el remate de las moaxajas, es decir, van a ser el último verso de las moaxajas y generalmente van a estar escritos en un mozo árabe. ¿Listo? O en un dialecto no propiamente árabe ni hebreo, sino más de estos proto romances que se estaban empezando a crear, principalmente algo relacionado al dialecto andaluz de la época. ¿Listo? El tema principal de las jarchas va a ser principalmente exponer en voz femenina el lamento de la ausencia del amado. ¿Listo? O el sufrimiento amoroso principalmente generado por la ausencia del amado. Esta ausencia se puede dar por una enfermedad, porque el amado se va y le piden que se quede, o por el tiempo que pasa demasiado lento. Tenemos también las cántigas. Recordemos entonces que las cántigas van a ser un tipo de narración propia de la época, que va a ser simplemente poesía contada. Poesía cantada, cuya letra y música va a ser escrita por los trovadores y va a ser contada por los juglares.
que muchas veces también van a fungir como trovadores. Recordemos entonces, los juglares son los que cantan y tocan y representan esta poesía, y los trovadores son los que la realizan, son la mente maestra, por decirlo así, pero muchas veces tanto juglar como trovador eran el mismo personaje. ¿Listo? Dentro de las cántigas encontramos una bastante importante, que es la cántiga de amigo. La cántiga de amigo era una lamento nuevamente de tema amoroso. Podría presentarse nuevamente en voz de la amada, que se lamenta por la ausencia del amado, y entonces puede darse cántigas de amigo, donde hay un lamento por la ausencia del amado, donde este amigo representa es el amante, ¿cómo se llamaría? El pretendiente, ¿listo? Y se da generalmente en forma o de monólogo, de una enamorada a su amante, de madre a hija, un diálogo de madre a hija, o de un amigo con su enamorada. Esto se puede dar de dos formas. Esa sensación de el sentimiento amoroso se puede dar por dos maneras. Uno, por el lamento a la ausencia, o dos, por la sensualidad, por el erotismo. Y ese erotismo va a hacer que las cántigas generalmente estén relacionadas con lugares de agua, principalmente la orilla del mar. ¿Por qué? Porque la orilla del mar va a simbolizar este acto erótico o sexual. ¿Listo? Va a utilizar un lenguaje sencillo y va a estar escrita en una lengua gallego-portuguesa. No obstante, las cántigas, no solo vamos a encontrar cántigas de amigos, sino que vamos a encontrar cántigas de amor, que son súplicas o elogios a la amada, cántigas de escarnio, que son críticas a personas o grupos sociales, cántigas sacras, que van a poseer temas amorosos. ¿Listo? Y finalmente tenemos entonces los villancicos dentro de esta lírica tradicional. Los villancicos van a ser canciones para ser trovados por juglares, pero se van a considerar profanas. Lo que ocurrió fue que a medida que pasaba el tiempo, fueron relacionándose más y más con la iglesia, y pues fueron tomadas para la época de Navidad y llegaron a el punto en el que los conocemos. Los villancicos fueron importantes más o menos hacia el siglo XV y finales del XVII. Fue su momento más cúspide e importante. Teníamos algunas características o algunos tipos que podían ser los villancicos de alba, que eran los amantes se quejaban por el amanecer. Los villancicos de vela o guardia al niño enfermo o difunto, y los villancicos al trabajo, que hablaban sobre la labor del campo. Estos villancicos generalmente eran escritos en la lengua castellana, eran dinámicos y expresivos. ¿Listo? Dentro de la lírica culta o la literatura culta, entonces tenemos las moaxacas, la lírica provincial y las cántigas. Las moaxacas es un tipo de literatura culta, es un poema culto escrito generalmente en árabe o en hebreo, de versos cortos, nuevamente escritos en árabe o en hebreo, más o menos de 5 estrofas, con un remate de una harsha que estaba escrita en otra lengua, generalmente en una lengua mozoárabe, es decir, en una lengua romance, una combinación andaluz o algo por el estilo. ¿Listo? Entonces una característica de las mozajas es precisamente esta combinación de lenguas. ¿Listo? Ahora, otra lírica culta de la Edad Media fue la lírica provincial. La lírica provincial fue la lírica culta para trovadores. Fue importante más o menos entre el siglo XI y el siglo XII, y esto ayudó mucho a el ascenso de la lengua vulgar. ¿Listo? Fue escrita principalmente en oxiano, que es una mezcla entre francés y latín, y era escrita de una forma difícil, con frases y palabras complicadas de entender. Generalmente, a diferencia de las cántigas, fueron escritas en boca de un hombre que siempre le habla a su amada como si ésta fuera su señor feudal, para que por lo menos éste le pusiera atención o le hiciera caso. ¿Listo? Fueron
catalogadas por la iglesia como algo hereje, porque esta lírica tenía cierto morbo, dado que se consideraba en esta lírica provenzal que el amor de una mujer casada era muchísimo más importante, muchísimo mejor que el amor de una persona soltera. Es decir, una mujer casada tenía más prestigio y era más buscada que una mujer soltera. ¿Listo? Aunque lo que relataba realmente era un amor simplemente platónico. Y pues nuevamente tenemos ya las cántigas, como ya les dije, que a diferencia de las cántigas de amigo, que son los lamentos y que se parecen mucho a las jarchas, pues estarían acá ubicadas las cántigas de amor, de las que ya hablamos, que son temas amorosos, de un amante que se lamenta por el desdén de su dama, o de escarnio o maldición, que es la crítica de personajes políticos. ¿Listo? Entonces, esto nos da algunas referencias. Dentro de la literatura de la Edad Media, entonces podemos encontrar 4 tipos propios: las cántigas, de las que ya hemos hablado, la lírica provenzal, los cantares de gesta. ¿Qué es esto de los cantares de gesta? Los cantares de gesta eran la forma épica en donde se narraban las hazañas de un héroe cuyas virtudes, cuya forma de ser eran un modelo para la sociedad. Entonces acá encontramos el cantar de Miocid, acá encontramos la obra de Amadís de Gaula, donde se busca es eso, que a partir de lo que vive el personaje central, pues ocurra una transición o ocurra una enseñanza para el pueblo. ¿Listo? Y tenemos entonces también 2 tipos más, que vendría a ser el máster de clerecía y el máster de juglaría. El máster de clerecía va a ser toda la literatura que va a ser creada o compuesta por clérigos o hombres muy instruidos, que van a tener fines religiosos. Va a ser escrita nuevamente en verso y lo que quiere mostrar o enseñar son los valores cristianos y la vida o milagros de los, ¿cómo se llaman? De los personas relacionadas con la iglesia, de los clérigos que fueron importantes en algún momento. ¿Listo? Se desarrolló principalmente entre el siglo XIII y el siglo XIV. Y pues tenemos su parte que era el máster de juglaría, que era la literatura propiamente cantada por los juglares. ¿Listo? ¿A quiénes? A reyes en general. El máster de juglaría tenía 2 tipos. El primero eran los épicos, en donde se cantaban las hazañas, y tuvo su principal relevancia entre los siglos X y terceavo, y la lírica, que hablaba de temas amorosos y tuvo su principal relevancia entre el siglo XIII y el siglo XIV. ¿Listo? Entonces esas serían como las características más relevantes de la literatura de la Edad Media. Espero aclararle con esto algunos de los significados y algunos de los personajes que ustedes tienen dentro de su trabajo. Pues nos estamos viendo en otro momento. Hasta luego.